sociedad, perspectivas internacionales de la acuacultura frente a la Agenda 2030. Nos quedamos en la presencia del doctor Dante Salgado, rector de nuestra Casa de Estudios, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, para que inaugure oficialmente nuestro evento. Muy buenas tardes, México y Sudamérica. Buenas noches, España. Para mí es un altísimo honor que me hayan invitado al arranque de este evento, no solo con una temática prioritaria para nuestra universidad, sino me parece que para el mundo entero, por las condiciones en que el planeta sigue moviéndose, creciendo y la necesidad de alimentos. Y me parece que el grupo organizador ha elegido no solo una combinación de temas, porque son transversales, acuacultura, ambiente y sociedad, sino que se han planteado estos retos de cara a los objetivos de desarrollo sostenible y esta Agenda 2030 que está a la vuelta de la esquina y sobre la cual quizá falta muchísimo por hacer. Celebro mucho que nuestra institución, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, junto con instituciones hermanas como es CIPNOR y otras internacionales en Ecuador, Brasil y particularmente España, hayan lanzado esta iniciativa, no solo porque creo que las instituciones de educación superior tenemos un compromiso ineludible, desde luego con los objetivos de desarrollo sostenible, pero fundamentalmente con los problemas concretos de la sociedad, y el que atiende la acuacultura es uno de ellos, que a juicio nuestro es de suma relevancia. No es extraño, al menos para la comunidad mexicana, que nuestra institución tiene una larga trayectoria por su ubicación geográfica con áreas relacionadas con el mar. Somos, para efectos prácticos, una isla, aunque formamos parte de una península, pero la parte sur. Estamos rodeados de mar por ambos lados, por un lado el Golfo de California, por el otro el Océano Pacífico, y nosotros solemos recordar que ha sido una tierra muy atractiva y que nuestra capital, La Paz, fue fundada por Hernán Cortés en 1535. Me parece que la Universidad Autónoma de Baja California Sur, aunque joven en el tiempo, en estos 44 años ha respondido a los retos de una sociedad muy sui generis que espera de su universidad respuestas concretas. Sabemos que somos una región con un enorme potencial en materia acuícola que está aún esperando un desarrollo sostenido. Qué bueno que los temas que se discutan tengan este ingrediente de los objetivos de desarrollo sostenible, porque nosotros sostenemos que no hay desarrollo viable si no pensamos previamente en cómo conservar el planeta. Y me parece que la acuacultura en ese sentido es una actividad muy generosa que, llevada con los cuidados necesarios, puede ofrecerle al ser humano respuestas inmediatas a estas necesidades también inmediatas. Evidentemente, en este foro se conjugan personalidades con una trayectoria que garantizan que los temas de reflexión y eventualmente de debate aportarán no solo conocimientos, sino opciones de trabajo también en el terreno académico y en el terreno social. Nosotros esperaríamos que en lo inmediato. A mí no me queda más que felicitar a las organizadoras, a los organizadores, a todos los participantes, porque es un esfuerzo intelectual no sencillo. La pandemia nos ha dado una cara
de una globalización que exige un análisis reflexivo, cuidadoso de qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Y en ese sentido, las instituciones de educación, las de educación superior de manera específica, tenemos un compromiso social de dar respuestas. Yo los felicito, me complace muchísimo que colegas de mi universidad, de SIGNOR y de otras importantes instituciones estén en estas mesas de reflexión y debate, y yo no tengo ninguna duda que este foro será exitoso. Lo han planteado en un arco de tiempo muy importante, octubre y noviembre, y seguramente puede ser el inicio de un trabajo mucho más cercano entre nuestras instituciones, acercarnos primero con la tecnología y después recuperando esa normalidad que hoy parece una nostalgia y apenas ocurrió este año. En este sentido, yo hago votos porque muy pronto podamos nosotros desarrollar esas actividades a que estamos acostumbrados y que sabemos que son necesarias para el avance de un conocimiento que no tiene nacionalidad. En este sentido, me complace muchísimo declarar formalmente inaugurado este foro internacional sobre acuacultura, ambiente y sociedad, siendo las 12:09 de este día 7 de octubre de 2020, deseándoles mucho éxito y a nombre de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, externándoles nuestra gratitud por su tiempo, su disposición y su capacidad. Enhorabuena, y yo ratifico el compromiso de esta universidad de apoyar este tipo de iniciativas y cualesquiera que pasen muy buen día, mucho éxito. Okay. Agradecemos al doctor Dante Salgado por sus palabras de bienvenida y por la inauguración oficial a nuestro evento. Y bueno, pues para comenzar, el día de hoy vamos a tener la mesa redonda de microorganismos. En esta ocasión contamos con la fortuna de tener la presencia de 3 reconocidos investigadores que se dedican a este tema. Nuestra primera invitada es la doctora Anidia Blanco Jarvio. Ella es profesora investigadora y jefa de la carrera de bioingeniería en acuacultura de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Doctora Anidia, sea bienvenida. ¿Nos podría comentar un poco más sobre su trayectoria laboral? Gracias, Ismael. Muchas gracias por la bienvenida. Gracias de verdad por la invitación. En trayectoria, he trabajado yo durante mi formación con microorganismos, con gases de efecto invernadero, metabolismo microbiano, y ahora cuando esta casa de estudios de la Universidad Autónoma de Baja California Sur me abrió las puertas, pues me he enfocado justo en estos temas alrededor de lo que es la acuacultura. Entonces yo espero que lo que he aprendido en esta trayectoria, en esta corta trayectoria, la experiencia, les pueda servir a las personas que nos están acompañando. Excelente. Muchas gracias, doctora, y bienvenida nuevamente. Sin duda tiene una trayectoria interesante y muy productiva. Ahora tenemos al doctor Carlos Omar Lomelí Ortega. Él es un investigador del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, Unidad La Paz. Doctor Carlos, bienvenido. ¿Nos podría platicar un poco sobre sus actividades? Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todos los participantes y a todas las personas que nos están viendo. Un saludo, gracias por vernos. De manera rápida, la mayor parte de mi investigación ha sido adentrar a más mi información, trabajé en la maestría y también el doctorado con estos virus para buscar opciones para el uso de antibióticos en lo que es acuacultura, pero pues la verdad
me gustaría seguir con mi investigación y llevarla un poco más allá y poder también esto aplicarlo tanto a salud humana, inclusive en alimentación. Es muchas de las ventajas que podemos tener. Y como comentó el doctor Dante, nuestro estado está lleno de muchos recursos y también de muchas fuentes. Entonces, son las cosas que nosotros en el equipo de SIGNOR trabajamos para dar más soluciones a las problemáticas que suceden en nuestro estado y obviamente también que se pueda llevar a nivel internacional. Excelente, muchas gracias, doctor Carlos, y bienvenido nuevamente. Definitivamente una línea muy interesante y pues con mucho terreno todavía por descubrir, ¿no? También tenemos el honor de tener al doctor José Pintado Valverde. Él es investigador del Centro de Investigaciones Marinas de la ciudad de Vigo, en España. Doctor José, bienvenido y de antemano gracias por estar acompañándonos el día de hoy en este evento. ¿Nos podría platicar un poquito sobre las labores de investigación que realiza, doctor? Buenas tardes y muchas gracias. Me siento muy contento y agradezco mucho la invitación para participar en este foro. Yo trabajo en el Instituto de Investigaciones Marinas en Vigo. Vigo está en Galicia, es una región del noroeste de la península ibérica, rodeada de mar, y los recursos marinos son muy importantes en nuestra región. El Instituto de Investigaciones Marinas tiene investigación dirigida a todo lo que relacionado con el mar, océanos, clima, conservación, biodiversidad y también acuicultura y alimentación. Mis líneas de investigación siempre han estado relacionadas con la microbiología aplicada. Hace años aplicada, por ejemplo, a procesos microbianos para la valorización de subproductos de las industrias pesqueras, y actualmente aplicadas a la acuicultura, a las interacciones entre la microbiota y los organismos en cultivo, y en este momento muy enfocado a la acuicultura multitrófica integrada, en el cultivo conjunto de varios organismos. Hablaremos de eso, espero, a lo largo del coloquio. Excelente, doctor. Muchas gracias y bueno, nuevamente bienvenido. Entonces, como vemos, tenemos definitivamente a 3 invitados de lujo que nos muestran un panorama muy amplio, ¿no?, respecto a los microorganismos en relación a la acuicultura. En este sentido, doctora Nidia, y ya para entrar un poco más en detalle, ¿nos podría ayudar con la definición de microorganismo? Bueno, Ismael, microorganismo, y justo como se trata la temática que ahora vamos a tratar en el foro, son organismos microscópicos que no podemos ver a simple vista. Se descubrieron a partir del desarrollo de los microscopios, y eso nos permitió ver cómo el mundo micro es sumamente diverso. Tenemos desde organismos que van de procariontes hasta eucariontes. Y hablando en este sentido, a mí cuando doy mis clases en la universidad pues no sé, me es complicado porque les digo a los alumnos, resulta que en este curso vamos a ver los 3 dominios, ¿no? Porque vamos a ver arqueobacterias, bacterias y eucariontes. Entonces, en realidad, yo creo que es muy interesante porque tenemos la base del origen de la vida en los primeros organismos conocidos. Los registros fósiles son por ahí de 3.800 millones de años, que son las bacterias en los estromatolitos, y de ahí se empiezan a desarrollar, hablando evolutivamente de la historia de vida de los organismos, pues sí, parece ser bacterias, arqueobacterias, por ahí hay una discusión en la que ahorita no me voy a meter, y además después, bueno, no conviene, y después empezamos con los microorganismos eucariontes, ¿no?, donde también la clasificación de los protistas, o sea, de esta parte cromista y todo es ahí, digamos, interesante. A mí se me hace sumamente interesante. Hay eventos endosimbióticos que justo creo que a medida que conocemos la historia de vida de los organismos podemos entender más sobre las potenciales aplicaciones biotecnológicas, ¿no? A final de cuentas, les digo a los alumnos, el planeta está cambiando, pero resulta que está cambiando a como eran las condiciones originales, o bueno, muy parecidas o simultáneas, o hacia allá vamos, a cuando surgieron muchos organismos, ¿no? Entonces, creo yo
en lo personal que la clave está en aprender de la historia de vida de estos microorganismos y en función de eso poder tener alternativas biotecnológicas de una manera sustentable. Y no me quiero meter en virus, aunque escucho aquí que también hablaron de virus, porque a veces dentro de la parte de microbiología entran los virus. Entonces, si consideramos las características de lo que es vivo y no vivo, pues vamos a decir simple y sencillamente que hay otras áreas donde los pueden estudiar más a fondo, pero hablando en términos de patogenicidad, etcétera, y otras cosas interesantes biotecnológicas, pues también lo trata la microbiología. Entonces, bueno, no me quiero extender, pero digamos que eso sería mi concepto de microorganismos. Ok, doctora, muchas gracias. Y pues bueno, sin querer queriendo ya entró en detalle, ¿no? Por lo que veo, pues, lo que agrupa es el tamaño, ¿no? Es principalmente el tamaño. Pero a ver, doctor Carlos, ya la doctora lo adelantó un poquito. Respecto a los virus y a los plásmidos, ¿qué nos puede decir? Ya que usted, su línea de investigación se da hacia allá, ¿qué nos puede decir en ese sentido, doctor? De los plásmidos. Bueno, por ejemplo, en el caso de los plásmidos son estructuras de material genético, los cuales podemos encontrar, por ejemplo, principalmente bacterias, las cuales se encuentran fuera de lo que es el ADN cromosómico de la bacteria. Y eso le confiere muchas propiedades, sobre todo ventajas a las bacterias que lo tienen con respecto a las que no. Sobre todo, por ejemplo, resistente a antibióticos, algún gen para aprovechar algún sistema, no sé, de asimilar algún sustrato, entre otros tipos de funciones. Pero pues en realidad no es un ser vivo como tal, simplemente es una estructura. Bueno, así es como se maneja todavía en la literatura. En el caso de los virus, ese es un tema bastante peculiar. Los virus, digamos, la mayoría de los investigadores dicen que están en el punto entre lo vivo y no lo vivo, de forma muy rápida. ¿Por qué se dice esto? Porque los virus no cumplen con muchas de las funciones de un ser vivo. Por ejemplo, no tienen respiración, no tienen metabolismo propio y no se pueden reproducir por sí solos. Pero cuando entran... ¿Listo? No sé si, creo que se cortó un poco. Ok. Pero en el caso de los virus también, cuando entran con su hospedero, pueden cumplir con las funciones de reproducirse, de tener un metabolismo y como tal entrarían en este concepto. Entonces, más bien lo que tenemos con los virus es una discusión entre que si están vivos o no. Realmente lo que se llega más acorde es que justamente están al límite de lo que podemos definir como vida y son muy importantes porque a final de cuentas su presencia ayuda a lo que es la evolución, sobre todo el movimiento de genes a lo largo de los diferentes individuos que pueden infectar. Es un tema muy interesante y muy profundo. No, pues sí, definitivamente es bastante complejo, ¿no? Gracias, doctor Carlos. De hecho. Y bueno, claro. Entonces, viendo que en realidad es un término muy ambiguo que agrupa a muchos organismos en realidad. Doctor José, ¿usted cree que o cómo se puede emplear el término de especie en cuestiones taxonómicas y de clasificación en este grupo tan heterogéneo? Bueno, es cierto que la taxonomía no es, y el concepto de especie no es aplicable el que conocemos en los organismos macroscópicos, ¿no? Hay que decir que en la historia de la microbiología, cuando se le puso nombre a los microorganismos, muchas veces y cuando se agrupaban y digamos cuando se sistematizaba sobre ellos, estaba basado en sus capacidades funcionales, ¿no? Entonces sabíamos qué podían hacer y luego sabíamos qué el nombre era. En cambio, en la ecología terrestre se conocían primero las especies y luego qué nicho ocupaban. Entonces, por ejemplo, sabíamos que había bacterias que eran capaces de fermentar los lácteos, sabíamos qué producían esta enfermedad. Entonces vino antes, digamos, las funciones o las patologías que la definición de los organismos, de los microorganismos. Entonces, el concepto de especie realmente, a mí me gusta, cuando me pasaste esta pregunta, hay una revisión de Rosselló y Morey y Amán que hablan de cómo se redefine el concepto en procariotas
y habla de grupos genómicamente coherentes de organismos individuales que muestran un elevado grado de similitud general en diferentes características independientes y que generalmente son, digamos, diagnosticables por una propiedad fenotípica que los discrimina, que somos capaces de ver o que somos capaces de, digamos, identificar o que es lo que hace que le pongamos un nombre a ese grupo. Pero digamos que el concepto es filogenético, es cuánto se parecen los genomas y a partir de ahí podemos establecer los grados de relación que hay entre ellos. Excelente, ¿no? Bueno, pues entonces sí hay características que los pueden diferenciar, ¿no? Pero definitivamente son un grupo que tiene una plasticidad genotípica y fenotípica muy, muy grande, ¿verdad? En este sentido, doctora Anidia, ¿cómo podríamos saber qué tipo de microorganismos están presentes en los sistemas de cultivo y cuál sería su efecto en estos sistemas de cultivo? ¿Cómo podemos identificar a los microorganismos que están en los ambientes de cultivo? Bueno, Ismael, ahí hay muchas maneras en realidad. En sus inicios, digamos, la microbiología clásica se basaba en medios de cultivo, o sea, donde podemos tener diferentes nutrientes, requerimientos nutrimentales que van a ser diferentes dependiendo del tipo de microorganismo. Este es un foro que, por lo que yo sé, es no solo para estudiantes, sino también para la sociedad en general. Entonces voy a tratar de utilizar términos un poquito más sencillos para que todos nos puedan seguir. Entonces, hay unos medios de cultivo que son ya los conocen muchos de nuestros acuacultores, son con características específicas, donde dependiendo si es un organismo patógeno o un organismo que hace daño al cultivo, pues se puede, digamos, solicitar, comprar, y podemos ver el tipo de organismos que crecen ahí, las colonias que se forman, y en función de eso determinar qué organismos hay, al menos de manera selectiva. Actualmente hay otras técnicas que ya se utilizan. Podemos, a partir del DNA, del genoma que tienen los organismos, los microorganismos, tomar una muestra de esa agua, en dado caso, o tallarle a la mejor algunos organismos, sacar el hepatopáncreas a la mejor de un camarón, etcétera. Cualquier muestreo, y entonces de ahí podemos sacar el DNA que hay ahí, y después hacemos análisis. Antes se hacían lo que se llamaban huellas génicas, ahora se hace mucho las cuestiones que se llaman metagenómica. Y para que nuestro público no se confunda, en este sentido la metagenómica podemos decirlo que conceptualmente es algo sencillito, es ver cómo con diferentes secuencias de DNA podemos determinar qué organismos son. Pensemos que es como tomar una foto y cada organismo va a tener como un código de barras específico dependiendo quién sea. Y entonces después los podemos juntar todos. Si son bacterias, como las bacterias pues tienen una sola celulita, a veces inclusive podemos ver cuántas hay y quiénes son. Si son organismos más de una celulita, bueno, ahí empieza a ser más difícil a lo mejor contar cuántos son, pero sí podemos ver quiénes son. Dependiendo qué queremos saber, si son bacterias o arqueobacterias o organismos eucariontes, bueno, pues utilizamos, digamos, diferentes especificaciones para detectar, digámoslo así, estos códigos de barra. Pero básicamente es poder ver con el DNA un asomo, digamos, a esa diversidad que hay por análisis ya especializados genéticos, que ya eso depende a veces de temas más especializados de investigación. Si queremos seguir solamente las condiciones de nuestro cultivo, los medios de cultivo selectivos son excelente opción. Excelente, doctora. Bueno, entonces ahora que ya sabemos que están esos organismos ahí presentes, doctor Carlos, ¿en qué procesos o cuál sería la función, el rol que están llevando a cabo estos organismos en los cultivos? Ya no digamos en el ambiente, ¿no? En los cultivos, ¿cuáles podría ser
la función. Bueno, tenemos un pequeño ¿Listo? técnico. Ah, ahora sí, ya Perdón, es que se fue un poquito el audio, disculpen. Pasa cuando son cuestiones en vivo. Bueno, como les decía que yo estaba bien entrado en el tema, en el caso de los microorganismos, los que pueden hacer, tipo, por ejemplo, en el caso del camarón, que es el que yo más manejo, encontrar vibrio es esperado, porque son parte de la microbiota de lo que son los camarones peneidos. Entonces, su presencia es esperada y cumplen funciones tanto como, por ejemplo, la asimilación de nutrientes en lo que es en el suelo. También son capaces de degradar quitina. Entonces, la quitina que eliminan en las mudas, esas también son degradadas por... No son los únicos, pero son de los que cumplen la mayor función. Entonces, eso podemos decir para cada uno de los diferentes cultivos. Sí cumplen una función y un rol ecológico, como lo harían en un sistema abierto, por ejemplo, en el agua de mar. El detalle muchas veces es que las condiciones son tan específicas que en el caso de los vibrios, muy lejos de cumplir solamente la función ecológica, pueden desencadenar a un proceso infeccioso. Es por lo cual nosotros, y como bien dice la doctora, nos basamos en muchos de los medios de cultivo, a ver si hay presencia o no, y en casos ya más específicos que necesitamos, podemos hacer análisis metagenómicos, como decía la doctora, ver huellas de cada uno de los diferentes ADNs y ver qué más hay. Entonces también entender ese tipo de procesos es importante, porque cuando nosotros queremos adicionar probióticos, que son bacterias benéficas, podemos seleccionar aquellas que nos den las características que realmente nosotros necesitamos para mejorar las condiciones. Y bueno, es que al final de cuentas todo esto es un tema amplio y habla también a cuestiones de ecología, pero también si entendemos y somos capaces de comprender a grandes rasgos cómo los microorganismos se comportan y entre ellos mismos viven en un sistema, podemos sacar ventaja de esa información para una aplicación biotecnológica. Pero bueno, hasta el momento creo que lo... Excelente, doctor Carlos, muchas gracias. Bueno, entonces, por lo que estamos viendo, en realidad es una comunidad prácticamente, ¿no? Los microorganismos que están conviviendo, queramos o no, que están conviviendo en nuestros sistemas de producción. En ese sentido, doctor José, usted que tiene un poquito más de experiencia con estos cultivos multitróficos e integrados, ¿qué nos puede comentar al respecto? Bueno, yo, claro, estoy totalmente de acuerdo con lo que se dijo. Cada organismo en cultivo está asociado con su microbiota de una forma muy íntima. Digamos que la microbiota cumple unas funciones en el sistema que a lo mejor el hospedador no puede hacer y la hace. Y esas microbiotas que necesitan los organismos en cultivos, que le favorecen la asimilación de alimento o que favorecen su sistema de salud, están en relación con la microbiota del entorno, que es el agua, y con la microbiota de los otros organismos que estén en los sistemas de cultivo, ya sean peces, algas, microalgas, presas vivas. Todos, cada uno, tiene sus microbiotas que interaccionan unas entre ellas con el agua como vector de comunicación. Diría que el paradigma en acuicultura, como en la, digamos, en la salud humana o en el cultivo de otras especies animales, pasa hoy en día, precisamente por las herramientas de las que disponemos, de las que ha hablado la doctora Nidia, que nos permiten estudiarla, ha pasado de un concepto de el microorganismo lo asociamos a patologías, es malo, o la microbiota es nuestra aliada, es con la que tenemos que aliarnos para conseguir que el sistema esté en buena salud, y lo que tenemos es que conocer
cuál es la microbiota que beneficia a esos organismos en cultivo, qué funciones cumple y qué condiciones de cultivo tenemos que tener para que se mantenga. Y eso es aplicable a cualquier especie en cultivo. Entonces, ese cambio lo que nos permite es acometer el estudio de la microbiota como un elemento a tener en cuenta en el sistema de una forma mucho más, digamos, holística en los sistemas, de entender cuáles son las interacciones entre unos y otros para poder diseñar la forma de cultivo en que se beneficie y haya más estabilidad. Habló el doctor Omar de los vibrios. Hay estrategas de la R que crece muy rápidamente cuando hay materia orgánica, pero cuando el sistema está más estable, hay estrategas de la K que se estabilizan, que es lo que nos interesa favorecer en estos sistemas de cultivo. Entonces, conociendo muy bien la ecología microbiana de los sistemas, podremos producir esas producciones acuícolas de una forma mucho más razonable, con menos brotes y con menos problemas de tener que utilizar pues, antibióticos, por ejemplo, para una patología. Muchas gracias, doctor. Bueno, y doctora Anidia, ¿hay una forma de cuantificar la intensidad de ese efecto que están teniendo los microorganismos en los sistemas de cultivo? Digamos, tanto los moleculares, los químicos, pero también a lo mejor a simple vista. ¿Habría alguna estrategia de poder visualizar eso? O sea, cuantificar el efecto en realidad es que el efecto es a muchas escalas, ¿no? Podemos tener una cuantificación quizás de un efecto en el agua. Por ejemplo, mencionaban ahorita cultivo de camarón. Bueno, en el cultivo de camarón quizás estemos teniendo, si por poner un ejemplo muy sencillo, que a lo mejor empieza a bajar el oxígeno, empieza a calentar el agua por algún problema técnico, no sé. Bueno, pues resulta que en lugar de que tengamos a nuestros microorganismos, a nuestra microbiota, haciendo un proceso particular al cual, digamos, ya estaba adecuada, pues vamos a tener estos cambios de condiciones. Entonces, pues aumenta la temperatura, hay menos oxígeno, tenemos condiciones anaeróbicas, entonces a lo mejor en lugar de estar haciendo transformaciones microbianas del nitrógeno con oxígeno, pues cambian a condiciones sin oxígeno. Entonces, pues resulta que pasamos, por decir algo, a desnitrificación. Y entonces en desnitrificación resulta que pasamos a nitrato y el nitrato se lo echan rapidísimo las bacterias, lo pasan a nitrito, luego se nos va óxido nítrico, óxido nitroso, nitrógeno y ¡pum! Se nos fue. ¿Y qué pasa eso? Pues que esa cascada metabólica, esa vía que solo la estamos viendo de manera aislada de desnitrificación, a su vez activa a otros metabolismos. Y además, pues, voy a tratar otra vez de decirlo en términos un poquito más sencillos, digamos que los encargados, las enzimas, dan las enzimas para hacer estas transformaciones, a veces no solo tienen esa chamba, también tienen el trabajo de que comparten esas enzimas con otro metabolismo. Y entonces, pues estas cascadas de señalización o estas cascadas de regulación empiezan a tener, digamos, como un switch. Entonces, bueno, todos estaban... Ahora lo vamos a hacer de esta manera. ¿Qué efecto tiene? Pues que en el agua tú vas a tener nutrientes que no son los que tú esperas, que no son los que a ti te convienen para tus organismos que estás cultivando, para tu blanco, digamos. Pues porque los camarones resulta que pues así no funcionan bien y pues ya el otro día los vas a ver y a lo mejor ya los camarones pues ya fueron, ¿no? Pero ese es el efecto macro que tú ves. A lo mejor no viste el del agua, a lo mejor no viste porque estas transformaciones de estos nutrientes, digamos, se da muy rápido. Porque la proliferación celular, la proliferación microbiana, en cuanto cambian las condiciones, se va ¡pum! Y entonces resulta que pues no tenías oxígeno, bueno, pues ya todavía tienes menos, porque se da una proliferación mayor de organismos que pueden metabolizar sin oxígeno. Y entonces tienes todas estas condiciones que no estás viendo. Por eso yo digo, es a muchas escalas. Claro que tienes un efecto. Si yo estuviera haciendo metagenómica cada
cada hora, a lo mejor lo vería estas sucesiones microbianas. Si a lo mejor cuantificara cada hora el agua, vería estas afectaciones en el agua. Sin embargo, no lo veo. Lo que veo al final es el resultado, pues que los camarones se murieron quizás ahí, digo, se lo deseo a nadie, solo es un ejemplo muy general, muy esquemático, pero es lo que vemos. No quiere decir que no haya un efecto a otras escalas. Claro, es un ejemplo hipotético, ¿no? No esperamos que no pase. Bueno, entonces estamos viendo, ¿no?, que estas comunidades microbianas son muy diversas y pues en realidad tienen un amplio impacto, ¿no?, en los cultivos, y ya no vamos a decirnos en el ambiente, en los cultivos solamente. Pero en este sentido, doctor Carlos, ¿hay métodos, hay formas de regular su abundancia, incluso su presencia? ¿Y cuáles serían esas estrategias? Pues, esas estrategias, bueno, creo que un poquito, ya sabe, uno son los antibióticos. Por ejemplo, el uso de antibióticos era un mecanismo para regular las proliferaciones de bacterias no deseadas, pero pues todos sabemos que el problema con los antibióticos es de que no es específico y aparte desencadena selección hacia bacterias, por ejemplo, en este caso, que son resistentes o multiresistentes a antibióticos, y eso conlleva a muchos más problemas que las soluciones que te puede dar en un cierto momento. Otra de las formas, comentaba un poco al inicio, era el uso de probióticos, que son bacterias benéficas que son añadidas, en este caso, por ejemplo, a los sistemas de cultivo, porque conocemos sus características y queremos que su proliferación conlleve a dar beneficios, tanto en, como dice la doctora Nidia, en la regulación de nitratos, o sea, regular y hacer la caída de compuestos a la asimilación de los nutrientes, en el caso en el tracto, tienen muchos beneficios, pero también son capaces de regular a otras poblaciones. Pero, o sea, los probióticos son muy buenos, se está trabajando con muchas de las formas de darles más uso, pero realmente también el control sobre otras bacterias a veces no es tan efectivo como quisiéramos como tal. Pero otra, que es la que yo estoy manejando, todos se los llevo a final de cuentas hacia donde yo trabajo. En el caso, por ejemplo, de los fagos, son virus que seleccionan solamente a bacterias y dentro de todo el grupo de las bacterias trabajan con un grupo muy específico, llegando a ser selectivos no solo, por ejemplo, en especie, sino también en cepas. Esto nos da un beneficio porque cuando tú los agregas al sistema, solamente va a atacar lo que tú quieres, no va a dañar el resto de la microbiota. Entonces, eso es una de las ventajas que tienen. Otra de las ventajas, en el ciclo de replicación, ellos llegan, reconfectan, matan a la bacteria al eliminarla, al destruirla para liberar la nueva especie, para liberar los nueva progenie. Entonces, esto da doble beneficio porque eliminas a la célula que no quieres que esté ahí y aparte produces más partículas virales para que vuelvan a repetir el ciclo de replicación. A final de cuentas, cada uno de los mecanismos que estén disponibles tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. En el caso de los fagos, también hay resistencia, pero es mucho menor. Se puede salvar de diferentes maneras. Se pueden usar lo que nosotros denominamos cócteles o mezclas de bacteriófagos, que los hace una herramienta mucho más potente. Pero creo que en el caso, por ejemplo, del público que nos está viendo, es bueno que conozcan los diferentes mecanismos que podemos tener y a final de cuentas ver cuál es el mayor beneficio que pueden obtener. Otro de los omití, perdón, es por ejemplo uno que se conoce como disrupción de la comunicación celular o sensing, que es, final de cuentas también se basa en evitar que las bacterias tengan su comunicación celular y que mutación con procesos también, por ejemplo, infecciosos. O sea, son muchos mecanismos que tenemos a nuestra mano y pues todos hacemos nuestro trabajo para aportar mayor información y hacer más eficiente cada uno de ellos. Gracias, doctor Carlos. No, pues la aplicación de los virus, una vacuna es bastante interesante, ¿no? Pero bueno, a lo mejor en ocasiones pues resulta que quizá no sea muy viable, quizá económicamente, desconozco, ¿no? Doctor José, pero en este caso usted que hace integraciones multitróficas, ¿cómo lo ha visto? ¿Cómo le ha funcionado para la regulación
de las comunidades microbianas, el agregarle estos otros organismos, macroorganismos? Bueno, nosotros lo que estamos trabajando, nosotros empezamos trabajando en la aplicación de probióticos a la acuicultura de peces y empezamos a aislar en los propios sistemas de cultivo bacterias que nos interesaban porque eran capaces de antagonizar, de luchar contra otro tipo de bacterias que eran perjudiciales, como pueden ser los vibrios. Y sobre todo nos interesaban también bacterias que formasen biopelículas, porque eso les permitía instalarse en los sistemas de cultivo. Son bacterias de crecimiento más lento que se instalan y conseguir que estando ahí eviten, porque muchas veces los vibrios no es un único patógeno el que produce un problema, sino que a veces son oportunistas que en el momento en que hay que la salud de los animales en cultivo sea peor o que haya un pico de nutrientes, proliferan mucho y crean un problema. Entonces nosotros lo que vimos es que muchas de estas bacterias que formaban biopelículas aparecían también formándola en la superficie de las macroalgas. Y entonces pensamos que la utilización en un cultivo multitrófico de macroalgas y peces, las macroalgas que en principio se usan como biofiltro para reducir los niveles fundamentalmente de nitrógeno, las macroalgas eliminan del medio el nitrógeno que excretan los peces y a la vez, al producir la fotosíntesis, oxigenan el agua. El introducir esas macroalgas no solo permitía el efecto de la biofiltración, sino que introducíamos también esas bacterias beneficiosas. Entonces, el proceso que planteamos es una colonización experimental con ese tipo de bacterias de las algas y luego modificar las condiciones del sistema para que permanezcan. Porque lo que es fundamental es conocer muy bien el sistema antes de actuar sobre él, porque si no, muchas veces los probióticos se usan pero no permanecen, hay que estar añadiéndolos todo continuo. Eso encarece los procesos, no los hace viables. Tenemos que buscar formas en que la microbiota que nos interesa quede ahí de forma casi que nosotros no tengamos que actuar sobre ella, sino de una forma, si conseguimos eso, si conseguimos ese equilibrio, los procesos tendremos muchas más garantías, digamos, como un seguro contra un problema. Excelente, ¿no? Pues sí, sin duda son dos aspectos bien interesantes, ¿no? Pero miren, justamente usted mencionó macroalgas y esto me hace recordar a un grupo que está siendo ausente aquí en esta plática, ¿no? Las microalgas. Las microalgas, ¿cómo se pueden usar, doctora Nidia? Usted a lo mejor tenga un poco de experiencia en este sentido. En estos sistemas, a lo mejor como el Bioflor, que por ahí se tienen algunas experiencias en ese aspecto. ¿Cuál es el rol de las microalgas para ayudar a esta estabilidad que nos están mencionando tanto el doctor José como el doctor Carlos en los sistemas de producción? Sí, bueno, también para el tema de microalgas, la verdad es que hay mucha información. Actualmente se está trabajando con la técnica de Biofloc, como bien dices, que justo como el nombre lo indica, pues es la creación de flóculos a partir de microorganismos de origen eucarionte, en este caso lo que denominas o lo que se denomina microalga. Y este tema yo creo que es sumamente interesante para la acuacultura moderna, porque permite estabilizar las condiciones del tanque de cultivo y además poder tener cultivos hiperintensivos, o sea, a escalas muchísimo mayores. Además tenemos una cuestión, yo siempre me voy a la evolución, no lo puedo evitar, pero bueno, es que si nosotros hablamos de microalgas, estamos hablando de grupos que tuvieron 1, 2, 3 endosimbiosis, ¿no? Entonces, metabólicamente están como cargadas. Si yo se los digo a nuestro auditorio que no tiene tanta experiencia en estos temas, imagínense que es un organismo que le cargaron como 3 aplicaciones más, ¿no? ¿Por qué? O sea, así como a lo mejor ustedes le pueden cargar aplicaciones a su celular, la evolución misma de estos grupos de microorganismos hizo que al tener estos procesos de endosimbiosis pues adquirieran más capacidades. Entonces estamos pasando de organismos que pueden tener un metabolismo
quizás fotosintético, autótrofo, a un heterótrofo si las condiciones no se dan. Y entonces esta combinación de atrofías permite un equilibrio en estos tipos de ambientes. Nosotros ahora estamos, bueno, esperemos no tarde mucho esos resultados, pero además estamos viendo unas asociaciones muy interesantes entre microalgas que forman flóculos y macroalgas. De hecho, ahorita estamos bueno, la pandemia nos hizo cortar esta experimentación, pero tenemos los primeros resultados de cultivos donde nos muestran, ¿no?, cómo esta asociación pues es tan estrecha, y hablando que evolutivamente pues no están muy distanciadas las macroalgas de las microalgas, pues podríamos esperar que justo esta historia de vida, esta historia evolutiva nos permita, o conocerla más, nos permita poder tener oportunidades de aplicación biotecnológica. Además, digo, ya me voy a extender un poquito más, pero algunos análisis también que estamos haciendo ahí en algunas algas aquí de manera de, digamos, ciencia básica, nos está mostrando algunas relaciones muy interesantes entre grupos de microalgas, macroalgas y bacterias que no esperábamos, y la verdad es que da muy buenos indicios de potenciales biotecnologías que se puedan realizar en este sentido con microalgas. Ok, entonces por lo que estoy escuchando, tanto bacterias, microalgas, virus, los hemos estado manejando aquí en este foro como reguladores, ¿no?, estabilizadores del sistema. Pero bien, ya lo acaba justo de mencionar la doctora, y bueno, ya lo habían mencionado con anterioridad, respecto a sus posibilidades biotecnológicas. En este sentido, doctor Carlos, en este grupo tan heterogéneo y tan amplio, con una diversidad metabólica tan extensa que tienen los microorganismos, ¿cuáles serían algunas de las posibilidades de aprovechamiento biotecnológico de los organismos, más allá de ayudarnos a estabilizar sistemas de cultivo, como de camarones o de tilápias? Hablando específicamente, por ejemplo, ¿para qué puede usar las bacterias? ¿Para qué puede usar las microalgas? Además de regular otros, de estabilizar otros. Bueno, pues en realidad los microorganismos tienen muchas funciones, pues de una manera que podemos llamar biotecnológicas, desde hace muchísimo tiempo. Solamente a veces no teníamos ese acercamiento. Por ejemplo, cuestiones en alimentación, como por ejemplo lo es el yogur, lo es el kefir, muchos de los quesos, muchos de estos procesos se pueden dar gracias a microorganismos que son los que se encargan de hacer para que se nuestro yogur o nuestro queso. Realmente más cercanía con la aplicación de los microorganismos de lo que a veces pensamos, solamente pues que ya hasta que vamos estudiando vamos realmente viendo un poquito más allá. Hablando un poquito de cuestiones un poco más actuales, las aplicaciones, por ejemplo, también es en nanopartículas. En el caso de los fagos se usan muchas de las estructuras, las conformaciones que ellos mismos tienen para generar lo que son nanotúbulos para procesos ya biotecnológicos enfocados. También en el caso de los fagos se han visto que pueden utilizarse esas estructuras para lo que son cuestiones de electrónica, crear canales a través, gracias de esos nanotúbulos. En el caso, por ejemplo, las bacterias se utilizan como pequeños bioreactores para la producción. En el caso, por ejemplo, de medicamentos, por ejemplo, lo que es insulina, si mal no recuerdo, es uno de los ejemplos de la insulina a través de bioreactores. Realmente los usos que tenemos de los microorganismos son amplios. En el caso, por ejemplo, de las microalgas que comentó la doctora, tenemos que también se utilizan como fuentes de como de limpieza del oxígeno. Eso lo vi hace poco en una noticia en Guanajuato, que instalaron estos como bioreactores gigantes con microalgas para limpiar el aire y a final de cuentas también obtener energía. Realmente los microorganismos tienen muchas aplicaciones, y también en cuestión de su material genético podemos obtener muchas cosas que nos auxilian, no solamente en cuestión de cultivo, nos auxilian también en nuestro día a día en lo que son la investigación. Por ejemplo, ADN polimerasa, realmente la Taq polimerasa
que es una enzima que ayuda a que nosotros podamos hacer todos esos análisis metagenómicos a través de las enzimas, del aislamiento de lo que viene a través de un desarrollo biotecnológico de una bacteria de profundidad que está en... se me fue el nombre, disculpen. En una ventila hidrotermal. Realmente, pues, podemos tener muchas aplicaciones, pero bueno, podemos seguir profundizando y podemos dar más ejemplos, pero es para que nuestro público, sobre todo las personas no especializadas y también nuestros chicos que lo están viendo, vean que realmente el mundo de los microorganismos tiene mucha aplicación, tiene mucho potencial y a veces lo que nos faltan son manos para seguir trabajando y llevar a cabo más desarrollos biotecnológicos. Ok, gracias, doctor. Bueno, entonces, que aparte, pues tienen muchos usos, ¿no? Biocombustibles para obtención de fármacos, cosméticos, industria alimenticia, pinturas antiepibióticas para embarcaciones, etcétera, ¿no? Es muy grande. En este sentido, doctor José, entonces, ¿usted cuál consideraría que son las características que tiene que tener un microorganismo para poder ser susceptible a explotación biotecnológica o para aprovechamiento biotecnológico? ¿Cuáles son esos detalles que tiene ese microorganismo para que lo podamos usar? Bueno, entiendo que un microorganismo, si lo vamos a usar como tal, tiene que ser seguro, lo primero, tiene que ser un microorganismo que podamos cultivarlo en condiciones seguras, que no implique riesgos para la salud humana o para la salud de otros organismos. Tiene que ser cultivable, porque es que eso es un tema que yo creo que deberíamos de tratar también, porque también hay que transmitir que la mayoría de los microorganismos que conocemos somos capaces de cultivar. Bueno, primero conocemos una pequeña parte y somos capaces de cultivar una pequeñísima parte, sobre todo en entornos como el mar, ¿no? Que son condiciones de cultivo muchas veces complicadas o muy, muy precisas. Hay microorganismos que para poder cultivarse tienen que estar asociados con otros microorganismos. En cuanto los aislamos de los sistemas o de los otros microorganismos con los que están, ya no somos capaces de cultivarlos, porque entre ellos los microorganismos establecen unas relaciones muy complejas. Entonces, realmente sacar a uno y cultivarlo, pues es algo que lo hemos conseguido para cosas cercanas, pero cosas que son más difíciles. Entonces, todos esos son factores que van a condicionar el poder usar un microorganismo. Es cierto que también podemos no usar el microorganismo en sí, sino usar fragmentos de su ADN que nos puedan servir para que otro microorganismo produzca esas funciones y sintetice una proteína o produzca un compuesto, que es lo que a nosotros nos interesa conseguir. Pero, bueno, diría eso, que tenemos que poder cultivar otro microorganismo que sea capaz de expresar lo que a nosotros nos conviene obtener de ese microorganismo que no somos capaces de cultivar. Ok. Sí, pues sí, ¿no? Están esas dos vertientes, ¿no? Usar el organismo que se pueda producir o identificar esa sección que sintetiza o metaboliza lo que queremos, ¿no? Y bueno, ahora sí ya en este sentido, cuando estamos ya ahora sí bien conscientes de toda la diversidad de organismos, la amplia capacidad metabólica que tienen y todas sus posibles aplicaciones biotecnológicas, doctora Nidia, ¿cómo nos pueden ayudar los microorganismos a responder esos objetivos? Bueno, para empezar, ¿qué objetivos usted considera que nos pueden ayudar a responder de la Agenda 2030 propuesta por la ONU, ¿no? No sé qué nos pueda argumentar al respecto. Sí, bueno, la Agenda 2030 en realidad de la ONU pues es una agenda muy, muy extensa, muy amplia, y uno de los puntos que marca justo es esta parte de bioseguridad alimenticia. Y en este sentido, a mí me gusta mucho hablar del tema de microorganismos porque, como mencionaban anteriormente mis compañeros, pues a veces se usaban los antibióticos justo para controlar la proliferación de organismos patógenos. Actualmente las investigaciones que se han hecho en este ámbito han permitido la utilización de los
los microorganismos para mitigar, digamos, algunos crecimientos de organismos que pueden dañar a los cultivos. En este sentido, el hacer este cambio de un control por microorganismos y no por un compuesto sintético o no por un antibiótico, pues da, digamos, mayor seguridad, sobre todo también bioseguridad alimenticia. Si hablamos también de la Agenda 2030, que tiene que ver con este uso, manejo de recursos naturales y toda esta cuestión sustentable, pues también es cierto que se necesita un mantenimiento para las aguas residuales por la acuacultura cuando usamos tecnologías de este tipo, que si usamos otro tipo de tecnologías que ya traen consigo compuestos que pueden afectar. Digo, voy a meter un tema que es agricultura. Yo hice mi doctorado en temas de agricultura y pesticidas. Entonces nosotros cuando hicimos este estudio nos dimos cuenta que también los plaguicidas que se añaden a la agricultura pueden causar daños de emisión, mayores emisiones de gases de efecto invernadero, y conversiones de estos plaguicidas, las conversiones intermedias de estos compuestos, pueden ser más nocivas que el compuesto original. En la parte de la acuacultura no se ha, o sea, se ha trabajado, yo siento que aún falta mucho porque se han estado cambiando muchísimo estos bactericidas, no me acuerdo cómo se llaman, cómo le denominan los acuacultores para inhibir el crecimiento de algas, pero bueno, se han utilizado muchos compuestos para inhibir el crecimiento o la proliferación de grupos en los que no se está interesado. Entonces, en ese sentido lo desconocemos. Y eso puede ser una situación muy grave, puede ser una situación que no se ha dimensionado y en la que también tenemos que enfocarnos, que son, ¿no? Es un alimento que vamos a consumir. Entonces, la bioseguridad alimenticia creo que es primordial, y más para la situación y tasa de crecimiento que llevan las poblaciones humanas, ¿no? Y sí, al final de cuentas, la microbiología, los microorganismos pueden ayudar a mitigar muchísimo de estas problemáticas que se empezaron a dar. La acuacultura es una actividad prioritaria en muchos sentidos, económica, social, y también tiene que ser prioritaria en cuestiones ambientales. La Agenda 2030 está afortunadamente ahorita aterrizada sobre estos temas ambientales, digamos, de tener una mejor relación con nuestro ambiente. Y a mí me gusta mucho cuando hablo con mis amigos acuacultores, mis amigos pescadores, comentarles que una cosa no está peleada con la otra. En realidad van de la mano. A lo mejor nuestras investigaciones no pueden ir tan rápido como ellos querrían y como todos querríamos, pero estamos en eso. O sea, de veras estamos preocupados. Tranquila, de una manera responsable, y que nosotros, o que nos vean como aliados, los investigadores de verdad buscamos, desde la universidad también se busca estas alianzas. Dentro de la Agenda 2030 también se busca el apoyo a las comunidades rurales, las problemáticas justo rurales, y eso es algo que como profesores del programa educativo de Bioingeniería en Acuacultura hemos buscado, que los alumnos nos digan cuáles son las... por favor. Y sobre eso podernos apoyar y bueno, ver qué puede funcionar, ¿no? Además, con esta sensibilidad ante la sociedad. Por eso este foro, que es foro de acuacultura, ambiente y sociedad, me gusta mucho porque uno no puede avanzar sin el otro, van de la mano. Excelente, doctora, gracias. Bueno, ya se ha mencionado varias veces el aspecto económico, ¿no? En ese sentido, bueno, pues vimos también estas estrategias, la que maneja el doctor Carlos en su quehacer académico, la que maneja el doctor José, y un poquito similar a la que maneja la doctora Nidia. En cuestión de costos, ¿cómo ven este panorama? Doctor Carlos, usted nos podrá profundizar, digo, sé que es investigación, ¿no?
Ya ahorita vamos a ver en cómo nos vinculamos con el sector productivo así a gran escala, ¿no? Porque entiendo que nosotros estamos todavía a nivel de investigación, llegamos a lo mejor a cuestiones piloto, ¿no? Pero ¿cuáles serían los costos económicos implicados en la aplicación de los fagos, doctor Carlos? Sí, claro. Bueno, en el caso de los fagos, lo que siempre decimos y cuando realmente hablamos acerca del potencial que tiene la fagoterapia, realmente aislar un fago es económicamente, se puede decir, barato. ¿Por qué? Porque realmente solo necesitas tu célula hospedera sobre la cual quieres trabajar y quieres buscar un fago. Necesitas medios de cultivo, que es algo que nosotros tenemos regularmente como parte del trabajo de microbiología. Y bueno, realmente se hace la búsqueda con muestras de agua, de suelo, en el caso de los organismos, de algún filtrador, por ejemplo, las almejas, en el caso de los fagos de vivero nos sirve muchísimo como sitios de búsqueda, pero realmente fuera de ese tipo de material es muy barato aislarlos. O sea, llegando a esa primera parte realmente es muy barato. Pasar a la parte ya de producción, inclusive como bien dices, los costos empiezan a hacerse un poquito más, porque no solamente en nuestro caso es aislarlos y tenerlos listos como un botecito de 1 litro. Realmente para nosotros poder decirle, por ejemplo, a algún productor de camarón, ponle esa solución de bacteriófagos, nosotros tenemos que cumplir con varios requerimientos para evitar la presencia, por ejemplo, de las bacterias, de sus restos, la liberación de alguna de esas bacterias. Realmente hay muchas medidas de seguridad que nosotros debemos garantizar y eso es lo que sí realmente puede hacer más caro lo que es el poder llevar un producto de fagos al mercado para una solución. Se puede trabajar mucho más. Nosotros hacemos nuestra primera parte, como bien dices, en la parte de desarrollo, encontrar medidas para disminuir costos, hacer más eficiente la producción, pero realmente vamos a llegar a un punto donde y es donde nosotros deberíamos de poder estar con empresas para profundizar y hacer un poquito más barato lo que se viene después. Gracias, doctor. Doctor José, usted también, ya que ya se ha vinculado un poquito, me parece que ya tiene un poquito más de vinculación con el sector productivo, ¿cómo ve la cuestión de los costos de la aplicación de estas técnicas? Bueno, los costos son fundamentales si queremos que se implementen, porque está claro que no puede ser que en algo que no tiene mucho valor añadido tengamos que invertir. Todo depende efectivamente de qué estamos cultivando y qué valor tenga esa especie. A mí me interesa especialmente diseñar sistemas donde podamos controlar la microbiota de una forma digamos, de bajo coste, que simplemente modificando las condiciones de cultivo o cultivando, como decíamos, especies juntas o sabiendo exactamente cómo funciona y cómo podemos optimizar para que se mantengan los sistemas estables y no haya brotes o desarrollo microbiano indeseado. Esa es la cuestión. Es verdad que todas las estrategias, sean probióticos, fagos, a los productores, sobre todo tenemos que pensar que muchos en acuicultura no son grandes productores, son pequeñas explotaciones que tienen unas tecnologías muy simples. No le podemos implementar tecnologías que están mucho más por encima que el propio proceso productivo, porque a veces no va a ser posible. Entonces, yo creo que es interesante ir hacia sistemas que sean realmente rentables, que sean de bajo coste, de fácil implementación, y ahí tendremos posibilidades de que eso tenga éxito. Ok, entonces ya justamente estamos entrando a este tema, ¿no? Doctora Nidia, ¿usted cómo ve, cómo se ha venido dando o cómo se está dando y qué proyecciones tenemos entre la vinculación en la investigación en acuacultura y su real aplicación en la producción? La vinculación entre la investigación y el sector productivo. ¿Cómo lo ve usted, doctora? Pues yo soy optimista. Yo, la verdad es que cada vez lo veo más afianzado. Bueno, no sé si me están escuchando nuestros amigos acuacultores, pero cuando yo los conocí me acuerdo mucho porque me decían, ay,
otra doctora. Entonces, ay, lo siento. Entonces, porque ellos nos ven así, o sea, los acuacultores nos ven como las personas que llegamos, agarramos sus muestras y regresamos con una tesis. ¡Chin! Pero bueno, ¿y eso cómo se lo comen? ¿Eso cómo les ayuda? Entonces, yo de veras lo pienso, mi madre es de familia campesina, y los veo a ellos, porque la agricultura y la acuacultura son muy similares. Lo que la gente quiere es apoyo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros desde este programa educativo, desde la universidad? Pues que abrimos para empezar, con el apoyo de las autoridades, una carrera que trae este nombre, ¿no? Bioingeniería en acuacultura. Y además, ¿con quién estamos trabajando? Pues con la gente de la región. ¿Y qué les estamos pidiendo? Uno, identifica cuáles son tus problemáticas. Lo que pasa a veces es que no sabemos cuáles son nuestras problemáticas. Yo puedo vivir aquí en la ciudad, no identifico mis problemáticas, no sé que a lo mejor el sistema de saneación está mal, el cableado eléctrico no funciona bien, no es subterráneo, no sé. Puede haber muchas, pero nos acostumbramos, normalizamos esas situaciones. Entonces, entenderlas es, yo creo, el primer paso. Entonces, ya que las entienden, los alumnos integran esa problemática con todos los temas que han llevado en su carrera, y además tratamos, y digo tratamos porque implica mucho costo y mucho esfuerzo. Yo sé que todos los profesores que están en este programa educativo son muy comprometidos, o sea, de veras yo estoy tan contenta con este equipo al que afortunadamente pertenezco, y veo cómo intentamos en nuestra unidad experimental de Pichilingue montar experimentos que puedan apoyar a las comunidades. Y cuando uno dice voy a apoyar con acuacultura, voy a apoyar a la comunidad, yo le digo a mis compañeros, bueno, no pensemos en que vamos a descubrir el hilo negro o salvar toda una comunidad. O sea, vamos a empezar con 2, con 3, con 4 familias. A ver, y paso a pasito, porque yo creo que tenemos que empezar así. Por ejemplo, ahorita ya tenemos proyectos lindos, teníamos tenemos ahí varias iniciativas. Por ahí está un proyecto muy bonito, a mí me gusta mucho, de un profesor también de nuestro programa educativo, donde ya tiene afianzado, el doctor Andrés Granados Amores, ya tiene afianzado ahí a un grupo de acuacultores. Estos acuacultores pagan el salario a gente joven de su misma comunidad, y ellos son los que están buscando cómo hacer la producción de moluscos. ¿Qué hacemos como universidad? Pues apoyamos con lo que podemos, con análisis, vamos a ver si es por aquí, si es por allá. ¿Qué hicimos también? Pues buscamos apoyo con nuestros otros centros de investigación. Nosotros decimos, con CIFNOR, por ejemplo, entablamos relación ahí con el responsable de acuacultura, el doctor Pedro, que una persona excelente, y resulta que con los brazos abiertos le explicamos de qué va de qué se trata, qué queremos hacer, y dijo, sí, ¿por qué? Porque nosotros tenemos a los estudiantes, ¿qué queremos? Que vayan allá, que conozcan y que eso lo lleven a sus comunidades. Es como el equivalente a robo hormiga, pero aquí no hay robo, es conocimiento hormiga. Y este conocimiento hormiga creo que es la clave. Yo siento, no quisiera ser grosera, pero yo no siento que la solución venga totalmente de los investigadores. Yo creo que viene de las comunidades que están preocupadas, porque una comunidad vive ahí, es su hábitat. Claro que está comunicada porque está preocupada porque ya no hay peces, claro que está preocupada porque no puede cultivar camarones, claro que está cultivada porque los moluscos tienen blando el caparazón. O sea, pueden estar preocupados por muchísimas cosas, y nosotros tenemos que identificar cuáles son, apoyar, porque a final de cuentas ser investigador es un compromiso social fuerte. Realmente yo sé que muchos de nosotros queremos apoyarlos. Lo que a veces no sabemos es cómo hacer ese contacto. Yo les digo a mis compañeros, o sea, creo que tenemos que tener la humildad suficiente para entender que las problemáticas las viven ellos. Y nosotros estamos muy a gusto, perdón, de verdad, pero en nuestras casas y en la computadora, a lo mejor escribiendo algún artículo, 2, si bien nos va 3, espero. pero eso, a final de cuentas,
no les está dando de comer, no les está resolviendo a corto plazo. Decimos, no, es que no tienes que sembrar esto, no tienes que hacer eso. Sí, pero es lo que les soluciona el momento, es lo que les soluciona la alimentación ahí. Entonces sí tenemos que ser sensibles, sí tenemos que ser humildes, y creo yo que es la manera, y no sé qué tanto estamos avanzando, pero siento que estamos avanzando. Tan es así que ahorita un grupo muy motivado de profesores pues están organizando este foro para hablar de una problemática que creo que es internacional. Entonces, no sé, siento que vamos bien. Afortunadamente, tenemos esta fortuna, ¿no? Nosotros estamos en La Paz, el doctor José está en Vigo. Ambas son ciudades rodeadas por el mar con mucha biodiversidad y que tienen un historial de aprovechamiento, ¿no? En un momento voy a regresar con el doctor Omar a preguntarle algo ahí del CIBNOR, pero ahorita, aprovechando lo que está comentando la doctora Anidia, doctor José, Vigo pues ya es una ciudad milenaria, ¿no? Y que tiene una ría muy productiva que ha sido muy explotada, pero también sabemos que de ahí pues la producción de ostras es impresionante, ¿no? Muy reconocidas las ostras de Vigo y las gallegas en general. ¿Cómo ha visto usted el aporte de las investigaciones en acuacultura en la producción de estos organismos allá en España, en Galicia? Perdón, que tenía el micrófono cerrado. La investigación en acuicultura ha sido determinante y no tanto, bueno, en la ostra, que es importante, pero sobre todo en el mejillón, que es el cultivo más importante que hay en Galicia, que es el cultivo de mejillones en Batea, y eso ha sido, bueno, como decía la doctora Nidia, ha sido una colaboración entre la investigación y los productores. Y es que si eso no, para que haya desarrollo, es imposible que no haya esa conexión, ¿no? Entonces, sí que ha sido muy importante en el desarrollo de la acuicultura de mejillón, sí que ha sido muy importante en el cultivo de especies de peces, ha sido Galicia es una potencia también en producción de algunas especies como puede ser el rodaballo, y todo esto ha empezado desde cero. O sea, el cultivo larvario, cómo conseguimos cerrar el ciclo, eso no es posible si no hay investigación detrás. Y investigación que muchas veces tiene que ser apoyada con dinero público, porque no puede el propio sistema productivo invertir en eso. Ahora estamos intentando poner en cultivo pulpo. Se ha aplicado, y Ismael lo ha visto cuando ha estado aquí, la acuicultura, que no hemos hablado, pero hago una pequeña mención, que también se puede aplicar a la preservación y a la conservación de las especies que están en peligro, y se puede aplicar al cultivo de especies que no están cultivadas, como por ejemplo los caballitos de mar, y que además el cultivarlo nos permite estudiar su biología y estudiar aspectos que sería imposible de estudiar ahí fuera, dentro del mar, y que nos permite diseñar estrategias de cómo conservarlos, o cuáles son las amenazas que les están afectando, o cómo van a responder al cambio climático. O sea que la acuicultura nos da unas herramientas enormes, importantísimas para la producción de alimentos, pero también para otras aplicaciones, para la conservación de la biodiversidad, para la producción de productos biotecnológicos, como hemos visto. Para todo ello, la investigación es fundamental. Ha sido, lo hemos visto, no ha habido desarrollo si no hay detrás un grupo, o sea, una estructura de investigación, universidades, centros de investigación que han ido apoyando esos avances. Excelente. Bueno, sí, entonces es claro, ¿no? Es claro que la vinculación tiene que darse. Afortunadamente tenemos aquí los testimonios de que sí se están dando esas vinculaciones, ¿no? Y doctor Carlos, es ahí donde vuelvo con usted. CIBNOR, pues tiene aquí en nuestra región, él tiene un parque de desarrollo industrial, me parece, ¿no? Bueno, algo así, no estoy seguro cuál es la terminología adecuada, pero promueven el establecimiento de empresas de producción acuícola, aprovechando el conocimiento que se genera en el centro de investigación, ¿no? En este sentido, pero ahora recordando que estamos hablando de microorganismos,
realmente cuál ha sido el aporte o cuáles han sido las vinculaciones que hemos tenido como investigadores de microorganismos en los sistemas de producción. ¿Existen realmente? Porque, pues bueno, el doctor nos comenta caballitos de mar, jureles, mejillones, pulpos, ostiones, etcétera, ¿no? Pero ¿cuál es el aporte de los microorganismos? Que a veces queda un poco oculto, ¿no? Un pequeño ejemplo, extendiendo un poco mi participación. Sí. Los rotíferos, ¿no? Los rotíferos, al final de cuentas, también son microorganismos y son esenciales en muchos de los cultivos, ¿no? Entonces, esa es una tecnología que viene de los años 70, más o menos, 1970, cuando se logran aislar estos. Y Vigo es una ciudad en la que se ha desarrollado mucho el sistema de producción de rotíferos, ¿no? Entonces, ese es, por ejemplo, ese es un ejemplo muy claro que yo tengo presente. Claro. Doctor Carlos, por ejemplo, aquí en CIBNOR, ¿qué se ha contribuido en específico de los microorganismos? ¿Existe? Bueno, de que existe, tengo conocimiento, pero no me gustaría. Pero lo que sí sé es que, por ejemplo, se tiene, por ejemplo, la colección de microalgas, se tiene una colección propia, aislados de microalgas de la región, y esas están disponibles para uso biotecnológico, como bien dices, para alimentación de los organismos, en este caso, por ejemplo, las larvas de los peces, o inclusive para lo que son los cultivos previos, que son los rotíferos, las artemias. También se está trabajando fuertemente con el desarrollo de nuevos probióticos, caracterización de estos probióticos para su implementación tanto en el cultivo de moluscos, que es lo que tenemos ahí en el CIBNOR, también de peces, que de hecho hay una asociación con una empresa, como mencionábamos muy al inicio, y en el caso también de camarón, para obtener beneficios sobre los cultivos, mejorar y hacer más rentable lo que es el cultivo de todas estas especies para las personas que están en ello. Estamos parte de los bacteriófagos, estoy con el doctor Eduardo Quiroz. Nosotros vamos unos pasos atrás, porque vamos empezando prácticamente desde cero, desde el aislamiento de estos bacteriófagos, poderlos caracterizar y ofrecer una solución tal vez ahorita previa, momentánea, pero que sí conlleve a una solución para los problemas en el caso. De hecho, estamos en las con como con empresas en lo que es Sinaloa, Genamex, estamos trabajando y estamos, es cuestión ya más individual, estamos trabajando desarrollando una tecnología de bacteriófagos que cuando los organismos, por ejemplo, lleguen al sistema, sufran una desinfección, pero selectiva, gracias a estos bacteriófagos. Es una manera muy concreta, ¿no?, de lo que estamos haciendo, pero CIBNOR sí está trabajando con muchas tecnologías, como el doctor, sobre todo también en la cuestión de agricultura, acercamientos de lo que hacemos como investigadores con las personas que necesitan estas soluciones, y al final de cuentas, como bien menciona el doctor José, es un ganar-ganar en ambas partes. Nosotros podemos desarrollar tecnologías, podemos crear ciencia, y al final de cuentas, esta se lleva a las personas que lo necesitan. En nuestro caso, tratamos de tener un acercamiento más cercano con los productores, pero pues es un trabajo en conjunto. Excelente. Bueno, entonces ya estamos viendo que sí, ¿no? Entonces, prácticamente los microorganismos nos ayudan a tener unos sistemas de producción un poco más, por así decirlo, sostenibles, ¿no? Que se perduran y más rentables también en el tiempo. Doctora Nidia, ¿nos podría mencionar lo que le venga a la mente, las principales especies de microorganismos? No te escuché. ¿Me podrías volver a repetir, Isma? Es que... Si nos podría mencionar cuáles son las principales especies de microorganismos. ¿Está cortando? Creo que me preguntaste cuáles son las principales especies de microorganismos. Bueno, para la parte acuícola, sí, perdón, es que se cortó. Bueno, en términos de microorganismos es complicado, digamos, identificar especies. Bueno,
inclusive para bacterias el término de especie no aplica, pero digamos grupos, porque depende el tipo de cultivo. No ocupas los mismos tipos de microorganismos quizás para un cultivo de peces que a lo mejor para un cultivo de camarón o para inclusive algún cultivo de, a lo mejor hasta macroalgas, que yo es con lo que ahorita estamos trabajando un poco más, macroalgas y microalgas, o para moluscos. Entonces, en ese sentido, digamos que, por ejemplo, si estamos hablando de peces, pues podríamos hablar de algunos grupos sí de microalgas, de algunos grupos de rotíferos, e inclusive, dependiendo de la tecnología que se esté utilizando, pues podría ser desde fagos hasta bacterias, etcétera, ¿no? Si estamos hablando de camarones, en este sentido, nosotros ahorita que estamos trabajando con esto, pues es microalgas que hagan flóculos, los cuales justo tenemos ahí una colaboración interesante ahí en CIFNOR, que es nuestra segunda fase de un proyecto que traemos. Entonces, pues para camarones, pues sí es los flóculos, y ahorita estamos trabajando justo en camarón con macroalgas y microalgas, y bueno, ahí no son cultivos de apoyo, pero bueno, macroalgas, microalgas y también bacterias, ¿no? Para el caso de moluscos, pues estamos viendo también algunos grupos de microalgas, que estamos probando justamente ahorita con el doctor Andrés. Entonces, pues bueno, en realidad es complicado decir cuáles son los más importantes, sí depende mucho del tipo de cultivo y sobre todo de la biotecnología que se esté aplicando. Entonces, en ese sentido, yo les diría a las personas a los productores, pues que depende qué tecnología ellos están utilizando, su tipo de cultivo, y eso les va a dar, digamos, las necesidades de lo que ustedes van a requerir, ¿no? A lo mejor sí un pequeño espacio para poner algún lugar para cultivar microalgas, pero pues depende del organismo blanco. Del objetivo principal, ¿no? Ajá. En este sentido, pues por ahí surge una pregunta de nuestros personas que nos están sintonizando. Nos comentan si hay producción de fármacos, específicamente pueden ser antibióticos, que procedan de microorganismos que ya se sepa, ¿no? O sea, ellos es la duda que tienen. ¿Hay producción de estos compuestos en relación a la salud humana que se produzcan por microorganismos? Doctor José, ¿usted tiene idea de algo al respecto? Hombre, los antibióticos, muchos de ellos, de hecho, se producen desde que se descubrieron por microorganismos, ¿no? Por un hongo, la penicilina lo produce un hongo. Si lo que se refiere a organismos marinos, que es un poco, supongo que ya que estamos todos hablando del ámbito de la acuicultura y el ámbito del mar, yo en concreto con los organismos que trabajo, que son bacterias del grupo Rhoseobacter y en concreto Pheobacter, producen un antibiótico, el ácido topoditiético, que se ha aislado, se ha identificado, y es antagonista no solo de patógenos marinos, sino también de patógenos humanos. Entonces, no se está produciendo a nivel industrial, pero ya se está desarrollando y ya se puede comprar sintetizado. Entonces, vamos, producido por microorganismos. Entonces, sí, supongo, no sé qué otros ejemplos podría poner, pero estoy seguro que hay antibióticos en estos momentos que se están produciendo por organismos marinos. ¿Sí? Ok. De hecho, sí, ¿no? Es dentro de la farmacognosia una de las hipótesis más aceptadas es esa, ¿no? Que muchas de las veces son los responsables de estos compuestos tan reactivos frente a patógenos, ¿no? Doctor Carlos, creo que usted nos puede profundizar un poco al respecto. Bueno, un poquito haciendo comentario de lo de la farmacognosia, como bien decías, en el caso, por ejemplo, de algunos anticancerígenos que se aislaron a partir de esponjas, tuvieron mucho auge, pero también fue cuando surgió este paradigma, cuando a final de cuentas las esponjas, gran parte de su biomasa está compuesta más que nada de bacterias, o sea, de otros microorganismos, era la duda de
quién sintetizó qué a final de cuentas. Entonces, creo que muchos de los compuestos que se han aislado tanto de macroalgas, también de las esponjas, de algunos de estos organismos marinos, también nos hace dudar si fueron realmente producidos por ellos o son consecuencias de su propia microbiota. Entonces, pero más bien quería hacer como un poquito de énfasis en esa parte que dijo el doctor José. Y en específico de los bacteriófagos, doctor Carlos, se han obtenido, bueno, yo comprendo que es complicada el mecanismo metabólico de los virus, ¿no? Pero se han obtenido específicamente de bacteriófagos compuestos, es una pregunta del público, compuestos bacterianos. Pues más bien los virus lo que tienen, en este caso los bacteriófagos, vamos a profundizar un poquito más, ellos dentro de su material genético lo que tienen son genes que muchas veces les confieren a las bacterias ventajas adaptativas. Una de ellas es la producción, por ejemplo, de otros, de antibióticos o de compuestos que inhiban el crecimiento de bacterias vecinas, y eso hace que favorezca la producción de su propio hospedero. Entonces, como tal, los virus no producen nada. Recordemos que ellos necesitan la bacteria como un pequeño bioreactor en el cual ellos se producen a sí mismos, producen nueva partícula viral, pero sí traen dentro de su genoma muchos genes que confieren, por ejemplo, una resistencia a antibióticos, algunos compuestos que nosotros podamos utilizar y hacer un tipo de tecnología inversa y obtenerlos para ciertos beneficios. En el caso de los fagos, es que no quiero profundizar mucho porque la verdad es un tema bastante complejo, pero dentro de los dos tipos grandes de virus que tenemos, de fagos, están los que denominamos lisogénicos. Estos llegan a la bacteria, pero no la destrozan, se quedan como parte del material genético y forman un tipo de asociación. En ellos se han encontrado también muchos compuestos para justamente y se vuelva a competir contra el resto. Entonces, ahí también podemos encontrar muchos de estos como parte del beneficio que le otorga, en este caso, el fago lisogénico, ¿no? Ok. No, muy interesante. Y de hecho, bueno, estoy pensando que pues la pregunta del público a lo mejor va dirigida en ¿por qué usas el fago y por qué no usas solo la molécula, ¿no? En ese sentido, doctora, retomando un poquito lo que ya habíamos mencionado anteriormente, doctora Nidia, ¿qué técnicas hay como la metabolómica o la transcriptómica y la inserción de estos en bacterias, precisamente, como dice el doctor Carlos, para que sean bioreactores y produzcan esto? ¿Qué se ha producido ya en ese sentido? ¿Usted tiene algún conocimiento de eso? Sí, bueno, sí, lo que pasa es que yo lo hacía en sistemas de plantas, entonces lo voy a explicar de manera muy general, pero a lo mejor podemos encontrar algún gen que produce algún metabolito de interés. Algo que, no sé, a lo mejor alguna hormona, no sé, insulina, bueno, insulina no porque eso es muy terrestre, entonces, bueno, algún digamos, metabolito interesante. Entonces, lo que se hace es que se identifica ese gen, se puede cortar, digamos, siempre digo que es como corta y confección, esta parte se corta, y entonces se puede poner en un plásmido. Estos plásmidos, que son estos elementos móviles que tienen las bacterias, son DNA circular, se le pueden poner lo que nosotros llamamos promotores constitutivos, que son, en este sentido se utiliza mucho el virus del mosaico de la coliflor, el 35S, sí, es de la coliflor, sí. Y entonces se le pone este promotor, y entonces se expresa y se está expresando y expresando y expresando. Y eso se puede meter, ese plásmido se mete a una bacteria. Y entonces esta bacteria lo que hace es que ya, digamos, es el organismo que puede estar almacenando el plásmido en el cual se hizo la inserción del DNA. Dicho en palabras muchísimo más sencillas, espero me puedan entender, las bacterias se reproducen muy rápido. Entonces, como se reproducen muy rápido, han sido organismos muy utilizados por la parte biotecnológica, porque ahí también en esas bacterias podemos insertar inclusive algunos genes interesantes.
De hecho, de ahí vienen los organismos genéticamente modificados, porque las bacterias son capaces de transferir o inyectar, digamos, este genoma a plantas, peces, organismos en general, y entonces les pueden conferir la capacidad genética en este sistema, aunque ahora también ya existen algunas otras técnicas, que de hecho fue en España el descubrimiento de los CRISPR-Cas, que es ya, digamos, una técnica nueva de edición genética. Entonces, bueno, en ese sentido, para esta parte biotecnológica. Para hacer el estudio de la expresión o cómo se expresa este gen ya dentro del organismo, sí podemos utilizar la metatranscriptómica, puede ser, aunque si es un gen en específico, funciona mucho mejor una técnica que se llama PCR de tiempo real, o el que cuantifica, podemos cuantificar cuánto de ese gen pasó a un RNA, y entonces ahí lo podemos ver. Si queremos ver qué tanto está activo de esa proteína, bueno, ya también hay diferentes técnicas. Yo no trabajo mucho con la parte proteica, pero bueno, para no regarla voy a decir solamente que existen varias técnicas. Por ahí un Western blot, pero quizás eso ya es muy viejito. Yo lo hice en algún momento de mi vida, ya no sé si haya más opciones, pero bueno, a lo que me quiero referir con esto es que dependiendo la fase en la que uno esté, se puede hacer un análisis de manera de biología molecular, lo podríamos detectar. Depende qué queramos investigar y cómo, o cuáles son nuestras preguntas, podemos elegir mejores técnicas al respecto. Excelente, doctora, muchas gracias. Bueno, ya tocó un tema aquí medio interesante, ¿no? Lo de la genéticamente modificados, a ver si ahorita tenemos oportunidad de regresar. Pero por otro lado, doctor José, por ahí surge una pequeña duda del público. ¿He identificado organismos patógenos en los sistemas de producción que ya se tengan bien identificados, que sean multiresistentes a distintos fármacos y a distintas pues, moléculas activas? ¿Se tienen caracterizados? Bueno, no puedo dar un ejemplo concreto, pero sí se hace referencia a ellos. O sea, es verdad que el uso indiscriminado de antibióticos en el medio acuático, hay que tener en cuenta que en cuanto introducimos un antibiótico en el medio acuático, el medio acuático no es como en el medio terrestre, donde nosotros podemos aplicarnos un antibiótico a nosotros o a un organismo terrestre y no pasa directamente a otro organismo. En el medio acuático está el agua es un vector que difunde cualquier compuesto, o sea, que pasa, y eso pasa a todas las bacterias que están en ese sistema. Entonces, sí están referenciados casos de resistencias de patógenos que son resistentes a los tratamientos. Está claro que esa no es la vía, porque además esa resistencia se puede transferir, como hemos visto que material genético puede ser de unas bacterias a otras a través de virus o por otros sistemas, crea un problema porque realmente acaban apareciendo resistencias en organismos que producen problemas en esas especies o incluso en humanos. Entonces, sí, eso es un problema, está muy regulado. El uso de antibióticos en acuiculturas está muy limitado, no se puede usar como profiláctico, hay que usar otras medidas y solo cuando hay un brote se puede usar y idealmente no habría que usarlos nunca. Quiere decir que no podemos basar el cultivo en la utilización de sistemas antibióticos. Lo que tenemos es que buscar la manera, por las diferentes estrategias que tenemos, de las que hemos hablado en este debate, adaptándolas a cada situación, cuál es la mejor estrategia para que podamos luchar. Yo vuelvo al concepto de que la gente piensa en una bacteria, en un virus, como algo que produce enfermedades, como algo que hay que aniquilar, vencer, y lo que tenemos es que cambiar esa idea. Son nuestros aliados. Lo que tenemos es que entender cómo funcionan, que muchas veces no entendemos y por eso actuamos sin entender ese equilibrio que existe entre la microbiota y los organismos hospedadores, y ese
unirse a ellos, convertirnos en nuestro aliado, es lo que nos va a dar la posibilidad de poder reducir todas estas estrategias de combate, como puede ser un antibiótico. Ok. Pero bueno, sí, entonces sí se tienen identificados, ¿no? Sobre todo escuchando un poquito lo que nos comenta el doctor Carlos, pues por ejemplo los vibrios, ¿no? Son un grupo, al parecer un grupo blanco para los sistemas de producción. Pero bueno, justo como nos lo comentan los tres investigadores, realmente los microorganismos nos van a ayudar a tener un sistema de producción sostenible, ¿verdad? Y bueno, pues volviendo un poquito a la Agenda 2030, pues son cerca de 17, bueno, no son cerca, son 17 objetivos los que se plantean ahí, ¿no? Entre ellos, pues bueno, son varios, pero, y retomando el punto que comentó la doctora Nidia de organismos genéticamente modificados, ¿qué opiniones tienen ustedes acerca de esto, no? Porque estamos viendo que esta adquisición de genes y que, pues en realidad al final de cuentas, cuando estamos haciendo estos cultivos integrados, estamos promoviendo la expresión de genes, ¿no? La selectividad hacia ciertos organismos. ¿Qué opinión tienen al respecto de eso? ¿Es adecuado o no es adecuado? ¿Qué nos pueden decir? El que guste. Doctora Nidia, empezamos con usted. El que guste, ok. Bueno, a mí este tema en general me cuesta un poco. Yo trabajé con organismos genéticamente modificados para hacer análisis de EVODEVO, evolución y desarrollo de planes corporales en plantas. Entonces, digamos, en ese sentido, un poquito lejos de la parte acuática, pero a final de cuentas, planes corporales para buscar entender, ¿no?, ciertas cuestiones. Yo no soy muy partidaria de los organismos genéticamente modificados como una estrategia inmediata para responder problemáticas ya viejas, digamos, de alimentación, etcétera. Creo yo que los organismos genéticamente modificados nos pueden ayudar mucho a entender qué es lo que está pasando en los organismos de manera natural, o sea, en vida libre, ¿no? Creo yo que seguir o llevar todo organismos genéticamente modificados hace una variación, no es variación, hace una limitación, no sé cómo expresarlo, pero en cuestión de diversidad genética, lo que estamos nosotros sí es añadiendo genes, pero a final de cuentas también empezamos a causar problemas de endogamia para tener nuestros cultivos en alguna zona, ¿no? Entonces hay puntos, hay veces donde se hacen cultivos con organismos genéticamente modificados, pero empiezan a salir algunos peces con la columna chueca, por decir algo. ¿Por qué? Bueno, con las vértebras chuecas, no, perdón. Entonces, bueno, ya no se sabe exactamente el efecto en qué punto es. Y ahí es un tema complejo, o sea, ya a veces hay que invertir un poquito más en el análisis en realidad de metabolómica y metatranscriptómica, etc. Entonces, creo que aún tenemos mucho que conocer, sin embargo, también tenemos una situación apremiante con la cuestión de alimentación, que la alimentación desafortunadamente, pues, digamos, no se da una producción equitativa con la cantidad de población que se tiene en el mundo. Entonces, hay toda una situación muy, muy compleja. Los principales promotores de la utilización de organismos genéticamente modificados, pues no son en general ni las universidades ni los centros de investigación. A veces ya se maneja en realidad por las empresas, que no tengo nada en contra de las empresas, pero hay empresas muy acaudaladas que, pues bueno, dirigen, digamos, de alguna manera o condicionan que tú tengas que estar con ellos, ¿no? Que la compra sea directa, por ahí meten algún gen knockout, entonces ya no puedes tú reproducir, etcétera. Ese tipo de cosas creo que no deberían de ser, o sea, el conocimiento debería de ser para todos. Entonces, en ese sentido a mí me cuesta mucho trabajo decir sí, OGM para todos, porque en realidad no lo veo como una solución inmediata de que vemos como investigadores o como profesores, o sea, lo veo más como una solución inmediata que
que pueden dar, digamos, a personas por un beneficio económico. Cuando la economía es la que rige, yo soy desconfiada, no me gusta porque no debería de ser así, o sea, como decían hace rato, debería de ser un ganar-ganar. Cuando solo uno se enriquece, ahí es complicado. Entonces, es un tema amplio, es un tema muy, muy debatido. Con organismos genéticamente modificados, podemos hacer mucho, podemos hacer mucha investigación, y creo que también existe la selección artificial que se puede hacer de los cultivos, ¿no? Que en ese sentido puede también aportar, digamos, un desarrollo importante dentro de la parte acuícola. Gracias, doctora. Doctor Carlos, ¿qué opina usted? Bueno, en mi caso, como la doctora, a final de cuentas, creo que depende del uso que le des. O sea, puede ser una herramienta muy útil que nos da muchísima información y puede ser usada para otros fines, no necesariamente como para el bien común, como dice la doctora. En el caso de los organismos fuera del contexto de economía y todo este aspecto, creo que sí son unas buenas herramientas. A final de cuentas, bueno, para mí un organismo genéticamente modificado es cualquier alteración que tú le hagas al genoma de un microorganismo. En el caso de los fagos, que es lo que yo más... puedes tener fagos que tienen características muy buenas para poder usar en fagoterapia, pero tienen algún gen que codifica, por ejemplo, para alguna toxina o para algún compuesto no deseado de forma general. Entonces, pierdes la oportunidad de poder utilizar ese fago. Entonces, con la edición podrías eliminar solamente esa sección y, bueno, tener algo que sea con muy buenas características y que sabes que no te va a generar un problema. Es una de las opciones. A final de cuentas, también, por ejemplo, en Argentina, tuve contacto con unos investigadores. Ellos lo que hacen prácticamente dejan al virus en la forma más sencilla posible. Entonces, lo único que hacen, meten un gen de fluorescencia. Entonces, cuando se reconoce a la bacteria, en este caso que es Mycobacterium tuberculosis, el fago no infecta, solamente la reconoce y emite una señal de luz, de fluorescencia. Entonces, es una herramienta Bacterium, pero en un nivel no detectable por otras técnicas. A final de cuentas, todo este tipo de herramientas son útiles, tienen un fin, obviamente sí son útiles, pero sí depende del contexto en el cual se quieran utilizar. Realmente esa es más que nada mi postura, realmente un uso consciente y a final de cuentas beneficioso para todos. Doctor José, ¿qué nos aporta usted? Sí. Bueno, yo comparto lo que se ha dicho. O sea, no creo que los organismos genéticamente modificados o modificar a un organismo en el ámbito de la investigación es en algunos casos casi imprescindible para avanzar en el conocimiento, y no creo que debiera de plantear ningún problema. Se hace además en un sistema confinado donde hay muy pocas posibilidades de que ese organismo salga al medio natural. Cuando ya hablamos de la utilización de los organismos genéticamente modificados para la alimentación o en el ámbito de la acuicultura, que es el ámbito que nos compete, ahí tengo también mis reticencias. Bueno, diré también que mi contacto con el sector en relación a eso son muy reacios y muy precavidos, porque no les gusta nada, porque saben que lo que conlleva eso a ellos les puede hacer peligrar su producción. No es una idea que les atraiga nada. Yo diría que modificar sistemas que aún no conocemos me parece un poco presuntuoso, diría, por ponerlo en unas palabras más claras. O sea, ¿por qué no estudiamos los sistemas en la naturaleza, entendemos bien cómo funcionan y antes de empezar a hacer, y para eso sí que necesitamos a lo mejor en el laboratorio hacer experimentos en los que modificamos el genoma de organismos para poder entender lo que pasa allá afuera? Entonces, nadie pone en cuestión que para producir por ejemplo, la insulina que hemos hablado antes, o para producir un antibiótico en un bioreactor se utilice una bacteria. Eso es una cosa que yo creo que nadie la cuestiona. Lo que ya es cuestionable es utilizar un pez genéticamente modificado en un sistema de producción donde puede haber escapes, donde la interacción con el medio natural no la conoces, etcétera, etcétera. Entonces,
hay que tener mucha precaución, no es la panacea, estoy totalmente de acuerdo con la doctora Nidia, no es que esto vaya a resolver. El problema de los alimentos en el mundo es posiblemente, no es que falten recursos, sino que están mal repartidos y posiblemente es un problema más económico y, digamos, político que de investigación. Es un debate que había que tomarlo en la sociedad, no en la ciencia. Y bueno, esa es mi visión de este tema. Bueno, pues definitivamente ha sido, considero yo que muy enriquecedora esta plática, ¿no? Esperemos que haya sido de mucho provecho para los estudiantes y pues para en general las personas que nos estuvieron sintonizando. Desafortunadamente pues ya el tiempo se nos está agotando, entonces pues nos vamos a despedir. No sé si nos quieran dar un mensaje de despedida y bueno, también mencionarnos si quieren y pueden tener colaboraciones, etcétera. Doctora Nidia. Pues yo la verdad estuve muy a gusto aquí, se me fue rapidísimo el tiempo, además hablando de microorganismos, yo creo que justo aquí con mis compañeros pues nos la podemos pasar un buen rato. Entonces agradezco realmente la apertura, agradezco al comité organizador de este foro porque no es fácil y además organizar, hacer y todo es una situación bastante complicada y más en tiempos de pandemia. Y agradezco también a Carlos, a José, al doctor Carlos, al doctor José, porque yo me la pasé muy bien y de verdad aprendí mucho. Y me gusta esta apertura. Por supuesto que yo en lo que pueda apoyar, si colaborar, pues ahora sí, como siempre digo, pues ahí estoy. Por supuesto, no hay ningún problema y ojalá haya más foros así, porque ayudan mucho. Escuchar los puntos de vista de los compañeros siempre es importante. Hay veces que vamos a las conferencias y escuchamos una charla, pero el punto de vista, qué es lo que opinamos acerca de algún tema, pues tiene muchas aristas y conocer esas aristas yo creo que es lo que justo fortalece entre áreas y nos da una mejoría. Entonces de mi parte eso es todo, muy agradecida también con Radio WAPS por toda la parte de coordinación, con el comité organizador de este foro y con los colaboradores aquí presentes. Gracias. Muchas gracias, doctora Nidia. Doctor Carlos. Pues nuevamente también agradecer, como bien dice la doctora Nidia, a todas las personas, a las personas que coordinaron este foro, a Radio WAPS por ayudarnos con toda la emisión y también a mis compañeros de ese momento de la sesión. Muchísimas gracias, doctora Nidia, al doctor José, al doctor Ismael. Muy agradecido, muy amena la charla. Hay más detalles que obviamente a cada uno de nosotros nos gustaría seguir diciendo y poder profundizar más y hablar. Pero pues gracias por la oportunidad que las personas, aparte, atrás de la pantalla lo hayan disfrutado, hayan aprendido un poco, vean nuestros temas de trabajo, lo diverso que puede ser, los muchos potenciales que podemos tener. Y si gustan acercarse, pues como bien dice la doctora Nidia, estamos abiertos. Yo me en el CIMNOR, a cargo del doctor Eduardo Quiroz y Francisco Magallón. Cualquier cosa me pueden buscar ahí en redes y ahí estamos disponibles. Bueno, obviamente todavía no, porque estamos todavía con la cuestión de la pandemia, pero al menos se pueden acercar con nosotros, ver dudas y ver potenciales, por ejemplo, temas de tesis, o a veces simplemente necesitas charlar con alguien y ver realmente si ese es el tema que te gusta, si es el potencial, poder ver un poquito más. Ese tipo de acercamientos también estamos abiertos. Bueno, muchas gracias, doctor Carlos. Doctor José. Pues yo también me uno a los agradecimientos y a la misma sensación de haberme sentido a gusto en este debate. Ha sido un placer que nos hayamos conocido, ha sido un placer debatir sobre estos temas. Creo que es muy importante esto que habéis hecho porque yo creo que somos científicos y realmente para quien trabajamos para la sociedad. Muchos de nosotros además trabajamos en centros públicos pagados con dinero público y a quien nos debemos es a la sociedad. Por eso los debates donde la ciencia plantee ese debate abierto con la sociedad y que la sociedad nos pida y nosotros respondamos y nosotros
tengamos posturas con respecto a cómo vemos la aplicación o el sentido de nuestra investigación para la sociedad, creo que es muy relevante. Con respecto al tema que hablamos de, además, conectar microorganismos con sociedad, es que me parece un reto fantástico y además me parece que el mensaje que quería transmitir es que la microbiología, con las nuevas técnicas que tenemos de estudio, se ha abierto un campo inmenso donde todo está por descubrir, donde muchísimas cosas que antes no podíamos entender o porque dependíamos de cultivar o dependíamos ahora vamos a poder interpretarlas, entenderlas. Entonces, animaría mucho a los que nos estén escuchando que les interese la microbiología a que se acerquen a ella y a la acuicultura también, en el sentido de que, bueno, pues es un aspecto muy importante. Tenemos que pensar que cuando cultivamos un organismo, lo cultivamos a ese organismo más a su microbiota, más, o sea, tenemos que pensar en una manera de pensar más global de las cuestiones y de los problemas. Y en ese sentido creo que ha sido un debate muy interesante y una iniciativa fantástica. Muchas gracias, doctor. Y no, pues no nos queda más que agradecerles a ustedes por darnos esta oportunidad de iniciar pues prácticamente de lujo este segundo foro, ¿no?, que tenemos. Definitivamente gracias a las personas que nos estuvieron observando. Si necesitan solicitar constancia o requieren constancia, por favor envíen su correo, su nombre, en el correo electrónico acuicultura.ambiente.sociedad@gmail.com. Tenemos la fecha límite para recibir sus correos el 8 de octubre para los que nos quieran solicitar constancia de asistencia, ¿no? Doctores, pues nuevamente muchísimas gracias. Definitivamente un placer tener esta plática entre amigos con ustedes. Público espectador, para que vean que los investigadores, aun cuando son muy reconocidos y amplia trayectoria, son muy amables y están muy dispuestos a compartir su conocimiento, ¿no? No tengan temor, ya lo están viendo, son personas muy amables y que comparten el conocimiento de forma muy amena y muy alegre, ¿no? Entonces, esperamos contar con la presencia de todos el próximo martes. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo martes.